Bueno, entonces, bueno, chicas, para el día de hoy, la evidencia que vamos a ver de la guía de aprendizaje número 6 de la competencia 290601216, actividad de aprendizaje número 1, evidencia número 6, simulación de procesos productivos con parámetros de calidad. ¿Ok? Describa los puntos de control que estableció en el proceso de confecciones. 1, 2. Control de calidad en patronaje. Revise identificación del molde, margen de costura, medidas de cada molde utilizado y de la prenda terminada, realice la validación. Control de calidad en insumos, materiales y textiles. Describe especificaciones técnicas de insumos y materiales textiles que conforman la prenda. Revise y valide. Control de calidad en el trazo y corte. Revisión del tendido, cantidad de piezas cortadas, correspondencia de piquetes, estado de fusionado si es el caso, marcación de puntos o pinzas si es el caso, uniformidad en el corte, control de calidad en confecciones en pie de máquina y en producto terminado. Describa las especificaciones técnicas a revisar, como márgenes de costura, tipos de efectos. Revise y valide la prenda, tanto en el proceso como en el terminado. Control de calidad en terminados. Describa las especificaciones técnicas y de revisión a cumplir en plancha, empaque y embalaje. Realiza la validación. Registre los aspectos anteriores en una presentación acompañada con registros fotográficos donde se pueda apoyar de las fotografías de las evidencias anteriores en las que se pueda apreciar los resultados de la revisión y validación de la prenda en cada proceso, en cada etapa del proceso. Las fotografías deben ser legibles, claras y mostrarse conservando el orden de avance del proceso de producción de la muestra. Plasme los aspectos indicados en una presentación de PowerPoint. Bueno, entonces en esta evidencia lo que se va a hacer es, vamos a elegir dos prendas, o sea, dos muestras, ¿cierto? De la elaboración de ropa exterior, tejido plano, ropa interior y ropa deportiva, tejido de punto, como una camiseta, como un pantalón de sudadera que sea en algodón perchado, por ejemplo, la cual puede ser superior o puede ser inferior. Son dos prendas, ¿no? Especificando la talla donde efectúe la revisión y la validación de la muestra, comparándola con los requisitos específicos a continuación. Entonces, nosotros vamos a mirar a ver qué es lo que pide aquí la guía, que es lo que están mencionando acá, ¿cierto? Pero también vamos a revisar la guía y con la guía vamos a revisar nosotros también el, la ficha técnica. Siempre nosotros vamos a estar trabajando permanentemente con ficha técnica, siempre. La ficha técnica es la que nos indica todos los puntos claves en el proceso de la confección como tal. Es la ficha técnica, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta la ficha técnica. En ella, entonces, cada vez que nosotros de pronto vamos a encontrar un traspiés de alguna evidencia o algún punto específico, el cual nos están mencionando, entonces siempre lo vamos a encontrar en la ficha técnica, que es donde nos dice la cantidad de costuras, cómo son las costuras, si lleva costuras internas, si lleva filetes, si no lleva filetes, si lleva pespuntes, si lleva pespuntes de otro hilo, donde vamos a ver las tallas, la cantidad de tallas y vamos a ver entonces la curva que nosotros estamos manejando.
¿Ok? Chicas, ¿me confirman si ustedes me están escuchando? Chicas, Sí, profe. por favor, ¿sí me escuchan? Bueno, entonces Sí, continuamos señor. para que lo tengan en cuenta. Desde cierto punto de vista, después de que nosotros tengamos una ficha técnica y una muestra física, pues es punto de comparación tanto teniendo la muestra como teniendo la ficha técnica para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Entonces aquí dice, donde efectúe la revisión y validación de la muestra, comparándolo con los requisitos especificados a continuación. Describa los puntos de control de calidad que estableció en el proceso de confecciones. Bueno, el proceso de confecciones normalmente es cuando la prenda entra a producción, ¿cierto? En ese momento es cuando la prenda entra a producción, donde nosotros vamos a mirar a ver dónde vamos a comenzar a hacer controles de calidad. Los controles de calidad siempre le he comentado a ustedes que deben de ser permanentes. El control de calidad es permanente, permanente, permanente en el proceso, tanto en el proceso de la ficha técnica, en el proceso de la elaboración de la muestra física, en el proceso de la elaboración de los patrones. Ahí todo, en ese momento, todo tiene que tener control de calidad. Entonces, nosotros vamos con la muestra física y con la ficha técnica, es que nosotros vamos a iniciar a hacer un patrón, para con ese patrón hacer la curva de tallas que nosotros vamos a necesitar o la curva de tallas que nos están pidiendo en la ficha técnica, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Siempre en la ficha técnica es donde se menciona esa parte, ¿no? Recuerda que nosotros inicialmente, con la ficha técnica es que iniciamos todos los procesos, todos. Con la ficha técnica iniciamos el trazo del patrón, con la ficha técnica elaboramos el patrón, con la ficha técnica cortamos nosotros la muestra física, con la ficha técnica nosotros elaboramos la muestra física, ¿cierto? Entonces siempre permanentemente el control de calidad tiene que estar establecido en todo el proceso de producción, desde el inicio. Desde el inicio en el trazo, en la elaboración del patrón, en el trazo de la prenda, la continúa, si se aprueba la muestra física, entonces vamos a hacer nosotros una curva de tallas, con la curva de tallas vamos a hacer un corte, ¿sí? Y ese corte pues depende de la cantidad de prendas que de pronto se hayan podido posicionar en el mercado. Entonces, asimismo, nosotros hacemos el proceso del corte, ¿cierto? Entonces, si nos piden 100 prendas, entonces son 100 prendas que nosotros debemos de tener en cuenta. Entonces, recuerden, siempre punto de control de calidad desde el inicio hasta la terminación de la prenda, que es cuando se plancha, cuando se termina, cuando se empaca y cuando se embala. Normalmente, por ejemplo, si nosotros tomamos 100 camisetas y las vamos a empacar en chuspas de plástico y las vamos a empacar dentro de una caja y vamos a guardar 100, cuando lleguen estas camisetas al punto destino o al almacén, las camisetas van a estar completamente aplastadas, ¿cierto? Entonces, ahí viene un proceso, ¿no? Que es coger la camiseta, la colgamos o la cogemos y la ponemos en un sitio almacenada en un estante para que la camiseta se vuelva otra vez un poquitico, o la camisa o la prenda, un poquitico esponjosa. ¿Sí? Ella normalmente va, cada vez que nosotros la sacamos, ella como que trata como de devolver su cuerpo, para que lo tengan en cuenta. Control de calidad en el patronaje, lo que les estaba diciendo. Cuando hacemos patrones, nosotros ahí tenemos que tener un control de calidad, ¿cierto? ¿Cómo hacemos el control de calidad en un patrón? Verificando la ficha técnica, verificando las medidas, verificando que las medidas cumplan con el estándar que nos están pidiendo en la ficha técnica. ¿Ok? Revisión y la identificación de los moldes. Cada patrón o molde debe tener una ficha técnica donde nos dice la referencia, ¿cierto? La cantidad de prendas que se van a cortar, la cantidad de piezas que tiene ese patrón, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces,
siempre nosotros vamos a tener puntos importantes en los cuales tenemos que estar pendientes, ¿cierto? Tenemos que estar siempre pendientes de eso. En este caso, en el patronaje. La identificación de los patrones o de los moldes. Resulta que saco una camiseta con cuello redondo. Después saco una camiseta con cuello en V, ¿cierto? Pero las camisetas en sí tienen la misma curva, o sea, que van a tener la misma talla. Pero son dos referencias diferentes, o sea, como son dos referencias diferentes, yo tengo que tener un punto de identificación para cuando yo vaya a hacer el tendido de los moldes para hacer un trazo, ¿cierto? Sea lo que corresponde como tal en el molde que nosotros estamos validando, ¿cierto? En este caso sería la referencia. Entonces, la referencia puede ser la referencia 1 y la referencia 2. La referencia 1 es cuello redondo, la referencia 2 es cuello en B. Entonces, nosotros tenemos que tener esos patrones aparte. Cuello redondo, cuello en B. El patrón y la curva de tallas para las dos. ¿Ok? Con su identificación. La identificación es la ficha técnica que nosotros le vamos a anotar al molde, que es la industrialización como tal. Las márgenes de costura, las medidas de cada molde utilizado. Las márgenes de costura ya están en el momento que nosotros hacemos el patrón. Ahí tienen que estar las márgenes de costura. ¿Sí? Nosotros no podemos hacer un patrón para coger y trazar ese patrón para cortar una prenda y en ese momento hacerle márgenes de costura. No, los márgenes de costuras tienen que estar estandarizados desde el momento en que nosotros comenzamos a hacer el patrón. ¿Ok? Dependiendo de la prenda que nosotros vayamos a hacer, dependiendo del material o la materia prima que nosotros vayamos a utilizar. En el caso del tejido de punto, el tejido de punto tiene una particularidad y es que el tejido de punto no se va a correr la costura. Para el tejido de punto normalmente nosotros tomamos y utilizamos una máquina fileteadora de ajuste liviano o una máquina fileteadora de ajuste semipesado, ¿cierto? Entonces, en ese momento nosotros tenemos un filete, de aquí a acá hay un filete de 0, más o menos 0,50 milímetros, o sea que esta camiseta está hecha con una máquina fileteadora de ajuste semipesado, ¿cierto? No tiene, la única costura que tiene es el filete, ¿cierto? Si nosotros la tomamos y la estiramos acá, ¿cierto? Ella no se va a correr. ¿Por qué? Porque el tejido de punto está sosteniendo la costura que es el filete, para que lo tengan en cuenta. En este caso, esta es una máquina, una camiseta de esqueleto que está completamente hecha con máquina fileteadora y con máquina recubridora. ¿Sí? Todo está hecho, todo lo sacan en un... Eso es como peluqueando bobos, ¿no? Lo utilizamos para hacer el dobladillo, para fileteadora, la recubridora, la fileteadora para cerrar costados, cerrar hombros, y el resto todo va con un sesgo. Le ubicamos un folder a la máquina recubridora y con ella pues vamos a pegar los sesgos de la prenda. ¿Ok? Entonces todo eso depende. En ese caso, esta camiseta o las camisetas tienen, dependiendo de la máquina que nosotros vayamos a utilizar, si es la máquina de ajuste pesado o si es de ajuste semipesado, entonces nosotros le damos el margen de costura. ¿Ok? Y el margen de costura que nosotros vamos a darle para esta prenda, entonces depende de la fileteadora. Recuerden, la fileteadora de ajuste liviano viene con un ancho de filete de 0,25 milímetros. La fileteadora de ajuste semipesado viene con un margen o un ancho de costura de 0,50 milímetros. ¿Cierto? Entonces recuerden, las medidas de cada molde
Deben de estar, todo debe estar incluido en el momento que nosotros hacemos el patrón, para que lo tengan en cuenta. Al terminar, pues hacer una validación de la prenda terminada. Hay veces se cometen errores en el proceso del corte. En el corte normalmente hay veces nosotros nos equivocamos al marcar el paquete de cada pieza que nosotros vamos a sacar. Nos podemos estar equivocando, ahí sí sería un dolor de cabeza. Pero nosotros siempre debemos de estar muy concentrados en el momento que nosotros estamos sacando todo el corte, para que nos saque el bloque de cada una de las partes de, en este caso, de esta camiseta. Supongamos que salga el bloque y que corresponda a la talla que es. Cuando nosotros comenzamos a hacer una prenda y comenzamos a unir, por ejemplo, la talla 8 con la talla 10, pasa, porque eso pasa en las fábricas. ¿Mm? Entonces, cuando comenzamos a hacer eso, y resulta que nosotros no estamos estableciendo un control de calidad en el inicio del proceso de la elaboración de esa prenda, entonces, de pronto a la niña se le dice, se le ocurre decir a la operaria, pero es que vea que yo cogí y cerré todas estas camisetas y a todas les sobró atrás. A todas les sobró atrás, dice, ¿cierto? Entonces, vamos a ver dónde está el sticker que está pegado por ahí en alguna parte, generalmente viene hacia abajo, que el que nos indica qué talla es el delantero o la espalda de la camiseta, ese sticker. Y entonces ahí nos damos cuenta de que el delantero era talla 8 y la espalda era talla 10. Entonces, tenemos que comenzar a hacer un ajuste ahí porque no podemos desbaratar. Supongamos que son 100 camisetas. El proceso para poder desbaratar eso nos va a implicar un gasto, nos va a implicar la posibilidad de que al desbaratar la prenda se dañe. Entonces tenemos que tomar una decisión. Hay veces nosotros tenemos que tomar decisiones cuando nosotros estamos elaborando prendas y pasa ese tipo de cosas. Esas decisiones entonces, ¿cuáles son? Emparejar abajo, terminar la camiseta, pasarla como talla 8, ¿sí? O pasarla como 8 y 10. En ese caso, la persona que llegue y se la ponga, entonces, si le queda bien, entonces no, que está, entonces listo. Se le puede vender. Sí me hago entender para que lo tengan en cuenta. Entonces, es importante eso, porque nosotros tenemos que tomar decisiones, muchas decisiones, en las cuales las prendas quedan cambiadas por una mala información que se le da en el departamento de corte. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, chicas? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Hola, profe, no, por ahora no, hace poco No, me profe. conecté. Instructor, yo sí tengo una pregunta. Sí, Lo que pasa señora, es que cuente. usted menciona que uno cuando realiza el patrón, uno ya debe añadirle las costuras, Los pero ese es aumentos, sí. en eso los aumentos. En el caso del patrón manual, porque pues cuando trabajamos en Otites, lo que yo he visto es que cuando se termina el patrón, la pieza, uno al Mm. final le añade la costura. Bueno, ahí pasa lo siguiente, Vanessa, que cuando nosotros tenemos un patrón que nos falta hacer el aumento de las costuras, ¿cierto? Y en el momento que nosotros vamos a hacer el trazo, porque cuando viene en otites, como tú dices, Vanessa, entonces nosotros vamos a comprar el trazo. El trazo no lo venden, ¿no? Del ancho que nosotros digamos que es el ancho del corte, ¿cierto? Entonces nos venden a nosotros un rollo de papel, que ese rollo de papel es el que nosotros vamos a ubicar para hacer el trazo. Entonces lo ponemos sobre la mesa, lo medimos y esa medida que nos da de ese trazo, de esa medida deben de ser todas las partes que nosotros debemos de cortar para sacar la cantidad de camisetas o de prendas que nosotros estemos necesitando. ¿Ok? Entonces, en ese caso, si viene así, es posible que yo pueda incurrir en un error de pasar por alto los aumentos de las costuras, ¿cierto? Eso puede suceder. Otra cosa que es importante, un punto de control de calidad es
hacer el tendido del tejido de punto y de cualquier material, puede ser tela rígida, de cualquier material, entonces nosotros hacemos el tendido y dejamos que el tendido repose. Cuando el tendido reposa, entonces como nosotros estamos manipulando, entonces nosotros estamos estirando, ¿sí? Cuando el tendido reposa, entonces el tendido se recoge a su estado normal, dependiendo de la cantidad de tiempo que nosotros lo dejemos. ¿Ok? Pero sí, Vanessa, es importantísimo, importantísimo que nosotros en el momento de validar el patrón, esa validación esté ya los aumentos requeridos para las costuras. Ok, Vanessa, no vamos a hacer aumentos en el momento que nosotros estamos haciendo el trazo. Cuéntame, Tatiana. Profe, yo también quería, con base a lo que está hablando de los aumentos, quería también dar como una observación. Cuando manejamos tejido plano, donde hay entretela, o sea, hay piezas que hay que fusionar con la entretela, es importante también uno darle ventajas a esas piezas porque a la hora de fusionar, así sea tejido plano como el rayón chalis, que hay unos que tienen elongación, se encogen demasiado a la hora de fusionar. Sí. Entonces ya la pieza no daría con contornos o con largos de la perilla, pues con base al frente y así. Bueno, eso es importante lo que está diciendo Tatiana, porque cuando nosotros hacemos la muestra física, al hacer la muestra física, nosotros nos damos cuenta de eso que está sucediendo o de ese comportamiento que tiene esa materia prima o ese material, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta de que hubo un encogimiento. Como dice Tatiana, cuando nosotros vamos a pegar las entretelas, esas entretelas se fusionan con una temperatura alta. Entonces bajamos la prensa o la plancha, ¿sí? Y tiene que tener una temperatura alta para que se derrita la goma y se adhiera a la tela, ¿sí? Para que nosotros podamos manipular la prenda y no tengamos que manipular en este caso, que es la entretela más la tela y la otra tela que de pronto nosotros tengamos que llegar y pues montar en el momento, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, la fusionadora o la plancha siempre tienden a que la prenda se encoja. No, o sea, tiene que tener algo de poliéster para que eso suceda. Cuando es 100% algodón, es difícil que suceda. Pero cuando es que tiene mezcla de algodón, poliéster, entonces sucede eso, que la prenda o la parte que nosotros estamos fusionando se puede estar encogiendo. ¿Ok? Eso es importante lo que dijo Tatiana. Cuéntame, Norma Constanza. Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, profe, con respecto a lo de la fusionación, fusionar entre tela con telas que tengan elongación, más o menos, ¿qué tantos hay que añadirle, profe? Hay que hacer la prueba, ¿no? Cuando yo cojo y ubico el delantero o la parte que voy a fusionar y corto la entretela, para las telas que tienen elongación, hay una entretela que tiene elongación también, que ya nos permite que se estire sin que se vaya a deformar o a despegar. Entonces, nosotros tomamos y medimos, ¿no? Cuánto tiene de largo, cuánto tiene de ancho. O la comparamos con el patrón, ¿cierto? Entonces, fusionamos la parte que nosotros vamos a utilizar. Apenas ya esté fusionada esa parte, entonces la ponemos sobre la mesa, le ponemos el patrón encima o ponemos la tela fusionada sobre el patrón. Ahí nos damos cuenta de cuánto se encogió. Normalmente, en la ficha técnica de la tela, que es el sticker que viene al inicio, ahí trae toda esa información. ¿Con qué temperatura se debe utilizar para fusionar? ¿Con qué temperatura se debe utilizar para poder planchar la prenda? ¿Cierto? Y con base a esa información que nosotros saquemos o que nosotros ya tenemos en la ficha técnica de la materia prima, entonces ya sabemos cuánto debemos de darle aumento y en qué partes al patrón para que cuando nosotros fusionemos, entonces la tela quede del tamaño que tiene que ser. Si me hago entender, Norma Constanza.
¿sí? Entonces Sí, tenemos que profe, tener en cuenta porque, eso. porque una docente, ella nos decía, por lo menos para el cuello, que se dejaba 1 centímetro en las partes donde se cose delantero y posterior, digámoslo así, o sea, el Sí, revés y el derecho. Entonces ella sí. decía que le dejáramos 1 centímetro y yo recuerdo tanto que no se le añadía nada y se le ponía entre tela, pues dependiendo la tela, ¿no? Sí, en este caso, sí depende del material. En este caso, cuando nosotros vamos a hacer un cuello, nosotros no debemos de darle aumento al cuello porque el aumento ya lo debe tener el patrón del cuello, ¿cierto? Ajá, sí, Ya señor. tiene el aumento. Más sin embargo, la entretela que le vamos a poner al cuello, la entretela, ¿cierto? Nosotros debemos de cortarla del tamaño que debe quedar el cuello. Entonces, lo que acabas de decir, cuando yo ubico la entretela y la fusiono, me debe quedar sobrando 1 centímetro, que es lo que yo tengo que coger y recortar. Entonces yo cuando voy a hacer el cuello, pues punto por el orillo de la entretela, ¿sí? Por todo el Ujú. orillito de la entretela dando la vuelta. ¿Por qué pespunto por el orillo de la entretela? Porque cuando yo pespunto, bueno, se puede cortar, ¿no? La entretela en su totalidad, desde este punto hasta todo el tamaño, tanto del ancho como del largo del cuello. Y después marco para pespuntar. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Que el cuello me va a quedar aquí gruesito, ¿sí? Cuando yo saco el patrón aparte de la entretela y pespunto por el orillo de la entretela, entonces el cuello me va a quedar mucho más delgadito, ¿cierto? Va a quedar de pronto más fino y con una mejor terminación. Siempre, siempre debemos de tener en cuenta que los aumentos tenemos que darlos desde el inicio. Así sea la tela que se estire o que se encoja, porque también hay telas que se estiran al planchar, que se forman al planchar. Por eso sacaron ahora esas planchas que coge uno y cuelga la prenda y le pasa la plancha que ni siquiera toca la tela, sino solamente suelta un vapor como para quitarle las arrugas que están ahí. Y listo, para que la tela no se vaya a deformar. Nosotros cometemos un error cuando planchamos, es que tomamos una plancha, le hacemos presión a la tela, pensamos que si le hacemos fuerza a la plancha, la tela va a quedar mejor planchadita. No, no hay necesidad de hacer eso. Nosotros debemos solamente de pasarla lo más suave posible, sin que nosotros vayamos a coger la tela y a deformarla. Bueno, volviendo al cuento, entonces, nosotros siempre debemos de hacer una prueba y esa prueba normalmente la hacemos casi siempre con la muestra física, la primera, y ahí nos damos cuenta que en el momento que nosotros hicimos o fusionamos una entretela al material, se encogió y la niña o la persona que se mide la prenda, ahí nos damos cuenta que quedó encogido o que quedó más pequeño, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos que tener en cuenta. Entonces en la ficha técnica, como tenemos siempre un punto que dice observaciones, hacemos la anotación. Siempre, siempre recuerden que nosotros hacemos una muestra física y así se queda, no la vamos a desbaratar. Recuerde que también es importante, cuando nosotros estamos trabajando telas y haciendo camisas, camisetas o cualquier tipo de prenda, nosotros debemos de darle la puntada que se requiera, que es las que nos está pidiendo el cliente en la ficha técnica, ¿sí? No, no hay que salir con el cuento de que voy a coserla con una puntada larga por si tengo que desbaratar. Nosotros hacemos costuras para que las costuras se queden, no para desbaratarlas, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, continuamos. Entonces aquí, control de calidad en los insumos. Debemos de verificar que los insumos sean los adecuados que nosotros vamos a utilizar, que los botones, por ejemplo, para las telas delgaditas no sean tan pesados, que no sean tan gruesos, que los hilos para las telas delgadas sean también el calibre para la tela, porque hay veces que nosotros hacemos una camisa con una tela delgada y le ponemos un hilo muy grueso y al terminar nosotros notamos que es más gruesa la costura que la tela. No, nosotros debemos de verificar que los hilos sean acorde a la materia prima, ¿cierto? Eso es importante, ¿cierto?
Bueno, describa especificaciones técnicas de insumos y materiales textiles que conformen la prenda y revise y valide. Hay que describirlas, ¿no? Cómo es el tejido. Tejido de punto viene por gramos, ¿no? Entonces, hay camisetas o sea, el gramaje hace que la camiseta sea más pesadita, que tenga una mejor caída, ¿cierto? Y que orme mejor, ¿ok? O la tela, cualquier tipo de prenda. Entonces, para tener en cuenta eso. Entonces, en el control de la calidad en insumos hay que revisar eso. En los materiales y textiles es la misma cosa. Hay que estar revisando permanentemente que el material y los textiles sean los adecuados. ¿Ok? Describe especificaciones técnicas de los insumos. Las especificaciones técnicas de los insumos nosotros las vamos a ver siempre en la ficha técnica de cada uno de los insumos porque lo trae. Los materiales textiles que conforman la prenda. O sea, todo tiene que ir conforme a lo que se necesita y dependiendo de la materia prima. Si nosotros le ponemos un botón de pasta delgado a un jean, ¿qué sucede? Que al botonar, la misma tela es capaz de romper el botón. Si nosotros le ponemos un botón diferencial, que son los que se utilizan en los jeans, se lo ponemos a una camisa de Oxford, por ejemplo esta, de Oxford, le ponemos aquí un botón diferencial. Ese botón diferencial tiene un peso. Entonces, ese peso, aquí tengo 10 botones, por decir algo. Entonces, va a implicar en que este lado de la camisa siempre va a mantener así como escurrido, porque el botón el botón que le pegamos a la camisa es un botón muy pesado para el material. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta eso. Verificar que tanto los insumos y la materia prima encajen en lo que nosotros vayamos a hacer, sea cualquier prenda que nosotros vayamos a elaborar. Siempre es importante. Los hilos vienen delgados, ¿no? Nosotros aquí conseguimos el hilo 120, pero se consigue un hilo más delgado, ¿sí? Que puede ser el 130 o 140. 150 ya es más delgado y así sucesivamente, ¿cierto? Sí, los hilos, entre más grande sea el número, más delgado es el hilo. ¿Ok? Entre más chiquito sea el número, el hilo es más grueso. ¿Listo? Bueno, continuamos. Control de calidad en el trazo y el corte. Bueno, control de calidad en el trazo. Los trazos se hacen de dos maneras, ¿no? En plotter y a mano alzada. En plotter es cuando yo voy allá al almacén o al sitio donde yo tengo mis patrones metidos en mi computador. Tengo ahí una carpeta, entonces yo tengo una persona de confianza. Yo le envío por correo la carpeta que yo tengo en mi computador para que él me haga el favor y me elabore un trazo con esos patrones que yo tengo en mi computador. Pero ahí pasan dos cosas que son bastante particulares. Cuando la persona que tiene el negocio de plotear o de sacar los trazos, ¿cierto? ¿Qué sucede en ese momento? Que yo puedo estar perdiendo la autenticidad de mi patrón o de mis patrones. Y que la persona que me está ploteando o sacando el trazo, los puede estar utilizando para venderlos también. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el trazo que yo tengo es muy bueno. ¿Ok? Entonces, eso sucede con mucha frecuencia. Cuando yo hago el patrón a mano alzada, entonces yo los patrones les hago un huequito, les pongo una piolita y los cuelgo en una puntilla. ¿Ok? Entonces ahí en ese momento yo cojo, bajo la curva que está, ahí tiene que estar toda la curva colgada ahí en la puntilla o toda la referencia, bajo y los extiendo sobre la tela o sobre el papel. Siempre debemos de recordar que vamos a trazar la materia prima tiene que ser la más angosta, no la más ancha, sino la más angosta. Si yo hago un trazo en una materia prima que sea ancha y resulta que me salen unos rollos que son más angostos, entonces cuando yo corte voy a tener un problema gravísimo porque, o sea, yo hice el trazo sobre la más ancha, entonces cuando vaya a cortar o comience a cortar,
voy a notar que van a comenzarme en los orillos a faltarme material. ¿Ok? Entonces siempre hay que medir todos los rollos de tela que a nosotros nos lleguen. Y con base al más angosto, siempre hacemos el trazo, ya sea en plotter o sea en mano alzada, para que lo tengan en cuenta. ¿Cierto? Entonces, esas son las dos maneras de hacer el trazo, en papel, en plotter o a mano alzada. ¿Ok? Hay veces los trazos en plotter, hay veces que de pronto el computador me ajusta tanto los patrones que me baja el promedio. Pero también cuando yo trabajo a mano alzada, llega un momento en que ya los patrones que yo pongo sobre la mesa, yo ya tengo el trazo aquí en mi cabeza, ¿cierto? Y ya inicio a ubicar los patrones, los voy ubicando, voy quitando y poniendo hasta que los dejo y ya inicio y hago el trazo. Y desde ese punto de vista, entonces yo bajo el promedio. Lo más importante es que en el control de calidad, el trazo quede bien hecho, que no vayan a quedar partes montadas del patrón sobre otro patrón, ¿cierto? Que no vayamos a quitarle de largo nada, que cuando nosotros ubicamos un delantero de un pantalón o un delantero de una camisa o una camiseta, que tenga un aplome. Las telas cuando no tienen aplome se tuercen en el momento que nosotros hacemos la prenda. Cuando la prenda que no tiene aplome entra en el proceso de producción, entonces el hecho de que yo no aplomé el patrón, entonces indica que me va a torcer, me va a jalar para algún lado, ¿cierto? De ahí radica los jeans, los pantalones, que yo me los pongo y la costura puede ser la costura de adentro o de afuera, ¿no? Se viene y se me monta aquí encima, en la pierna, donde queda el punto de quiebre. Y la otra se me da al punto de quiebre de atrás, ¿cierto? Entonces, para que tengan en cuenta, nosotros siempre debemos descuadrar los patrones para que nos queden bien aplomados. ¿Hasta ahí está claro? Revisión del tendido. Una vez que nosotros tengamos ya todo el trazo, en ese momento nosotros vamos a revisar el trazo antes de revisar el tendido. Revisando el trazo, nosotros nos damos cuenta si nos faltan partes, vamos numerándolas, ¿cierto? Si nos faltan partes de un patrón o si nos sobran partes de otro patrón. Entonces hay que tener en cuenta eso. Para eso se revisa la revisión del tendido. En el momento que nosotros ya cortamos, hacemos el tendido, revisamos el tendido. ¿Cómo lo revisamos? Verificando que son 100 prendas, ¿cierto? Y que contemos acá la cantidad de telas que nosotros tendimos, deben de ser 100, ¿cierto? Entonces cuento que sean 100. Ahí estoy revisando el tendido. Si tengo 102, bueno, me pasé, pero si tengo 98, 97 me está faltando. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. La cantidad de piezas cortadas. En el momento que nosotros cortamos, la cantidad de piezas tenemos que estarla revisando y separar un talla por talla desde la parte de la pieza más grande a la más chica. ¿Ok? Entonces ubicamos la pieza más grande, encima ubicamos la pieza más pequeña al contrario y luego ubicamos la pieza más pequeña encima al contrario, así sucesivamente, hasta que nos quede un solo bloque de una sola talla. Claro está que antes de hacer eso, nosotros debemos de coger y pegarle un sticker con una numeración para que en el momento que nosotros comencemos a elaborar la prenda, entonces el sticker nos indica el orden. Entonces quiere decir que el 1 comienza en la parte de encima y el 100 termina en la parte de abajo. Entonces quiere decir que todos los unos que están encima, todos son los que conforman una prenda. Y el 2 conforma la siguiente prenda y así sucesivamente. Y al terminar nosotros las prendas, los stickers todos deben de coincidir, que sean el mismo número. Ya cuando la prenda está completamente terminada, que pasó al departamento de terminación, allá les van a quitar los stickers, la van a planchar, la van a doblar y la van a empacar. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Bueno, la correspondencia de los piquetes. Los piquetes son una ayuda, ¿no? Por ejemplo, para las partes largas, ¿no? Como por ejemplo el pantalón.
tanto por la parte interna como por la parte externa. Entonces el piquete se lo damos en la rodilla. Cuando yo comienzo en la parte de la cintura a unir, entonces comienzo, caso los piquetes y sigo cosiendo hasta el piquete, paro y luego sigo cosiendo y al terminar me tiene que quedar igual. Una cosa particular es la siguiente. Cuando yo comienzo a hacer a elaborar la prenda, siempre se ubica la parte posterior o trasera por debajo y el delantero encima, una vez que ya esté embolsillado. Pues. ¿Ok? Entonces, comienzo a unir el costado y comienzo por la parte de la cintura. Como el delantero está encima, entonces comienzo y termino en la bota. Luego, entonces voy a comenzar el otro lado de ese pantalón. Entonces, al comenzar el otro lado de ese pantalón, para que el arrastre o los dientes de la máquina, como ellos hacen un efecto de recoger, coincidan, entonces la otra parte del pantalón comienzo, o de la camisa, comienzo por la bota y termino en la cintura. Y las dos costuras que yo hago me tienen que salir igual. Yo no puedo, o sea, no es que no se pueda, no se debe unir dos partes comenzando por el mismo lado, ubicando en el primer proceso el trasero por debajo y el delantero por encima. Y en el segundo proceso, lo contrario, el delantero por debajo y la parte trasera por encima. ¿Sí? No, eso no se debe hacer, porque los recogidos que producen el arrastre o el dentado son diferentes, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces ya revisamos el tendido, la cantidad de las piezas cortadas. Es importante revisar que todo quedó al Los día. hombros, Espérate un momentico para que no me olvide. Cuéntame. instructor, y en la parte de los hombros, al unir los hombros, también se realiza ese efecto. Sí, señora. Yo cuando comienzo a pegar el hombro, comienzo acá, lo uno hasta acá, y luego continúo de aquí hacia afuera. Si me comienzo en el extremo y luego continúo con el otro hombro del cuello hacia afuera. Siempre es la manga igual. La manga, pego la manga por debajo, ¿sí? Inicio en el delantero, ¿ok? Y termino en la parte trasera. Y la siguiente manga tengo que iniciar en la parte de la espalda y terminar en la parte delantera. Todo siempre va a ser así. Todos los procesos, lo que yo ubique por encima para trabajar, debe quedar todo parejito, tanto camisa como camiseta, pantalón, todo debe ser igual. ¿Listo? Bueno, continuamos acá. Las piezas cortadas, ¿no? Que no se nos vayan a olvidar, ¿no? Porque nosotros llegamos y hacemos una programación. Con base a esa programación nosotros hacemos el trazo y con ese trazo hacemos el corte y con ese corte hacemos una producción, ¿cierto? Pero resulta que en la programación entonces yo saco un promedio y con base a ese promedio entonces yo pido la cantidad de materia prima que necesito, o sea, la tela que yo necesito. No voy a comprar ni menos ni más. Hay veces hay unas partes que terminan sobrando que se llaman cortas, ¿cierto? Esas cortas hay veces nosotros debemos de marcarlas y dejarlas ahí por si acaso. Resulta que tenemos que hacer una camisa y se nos olvidó trazar el bolsillo. Y tenemos que trazar el bolsillo para 100 camisas. ¿Y cuál es el problema que vamos a tener ahora? Que resulta que todas las 100 camisas son blancas, pero todas las 100 camisas las cortamos con 10 rollos diferentes. Cada rollo generalmente trae una referencia diferente, tanto al color como al tono. ¿Ok? Entonces, de ahí que nosotros vemos blancos que son muy profundos, ¿sí? Muy brillantes, muy blancos, muy bonitos, y vemos otros blancos que tienden a ser oscuros. Pero cuando nosotros vemos la tela aquí, al lado, nosotros vemos que el blanco está bien bonito, pero resulta que hay un blanco que es más blanco que ese, y cuando yo ubico ese blanco, esa tela, delantero con la espalda, de dos rollos diferentes, y la abro, ahí me voy a dar cuenta inmediatamente que son dos tonos completamente diferentes. Entonces hay que tener en cuenta muchísimo eso es muy importante. ¿Ok?
que los piquetes tienen que casar por obligación. El estado de fusionado, lo que nosotros estábamos hablando, si es el caso, si necesita fusionado, las camisas, ¿no? Las camisas para hombre y para mujer necesitan entretela. La entretela es la que le da el cuerpo. La entretela es la que le da firmeza aquí a esta parte para que el cuello quede alzadito. La entretela es la que le da firmeza al cuello para que el cuello forme y haga el cuello o forme el cuello de uno. La entretela es la que me permite que yo haga esto, que me remangue. Si no tiene entretela no me puedo remangar porque entonces la tela se escurre, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta, sea para hombre o para mujer. La diferencia es que hay unas entretelas para camisa de hombre que son un poquito más pesadas y unas entretelas para camisa de mujer o prendas de mujer que son más livianas. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Si es el caso que se necesitan entretelas, pero las entretelas siempre son importantes porque las perillas deben de llevar entretela, los cuellos deben de llevar entretela, los puños deben de llevar entretela. La marcación de puntos o pinzas, si es el caso. Recuerdo que en algún momento salió una perforadora para marcar las pinzas, ¿no? Entonces se cogía con la máquina cortadora, se metía y se le daba el piquete, ¿ok? Pero aquí en esta parte, como es entera, no se le podía dar piquete, entonces se ponía un aparatico acá y aquí estaba el punto. Entonces yo bajaba y había una aguja y la aguja bajaba hasta el fondo. Pero ese aparato no pelechó mucho, ese aparato no fue que durara mucho tiempo en el mercado, porque ese aparato lo sacaron rápidamente del mercado. Porque resulta que las telas que tenían poliéster, al poner ese perforador y al bajar como bajaba girando, entonces fusionaba todas las telas, se fusionaban. Entonces cuando la persona comenzaba, en el departamento de corte tocaba que coger y jalar porque estaba toda pegada en ese puntico. Entonces no sirvió. Entonces ahí sirve mucho el hecho de tener el patrón con un puntico ahí, que lo hacemos con un sacabocados o con la tijera, y ahí marcamos nosotros con lápiz o con tiza, y ahí indica que ahí es el inicio de la pinza, y abajo es donde debe terminar, que es donde está el piquete. ¿Ok? Cuando es una producción al por mayor, cuando es una producción al detal, entonces, para que la prenda quede mejor, entonces yo tengo que tomarla y hacerle el trazo completico, ¿sí? A la prenda, completico se la hace, hasta abajo, con tiza o con un lápiz, para después cogerlo, doblarlo y unirlo. Generalmente ese trazo se puede hacer marcando el centro de la pinza y marcando solamente un lado de la pinza. ¿Ok? Entonces, así de esa manera, nosotros le damos la curva convexa para que cuando nosotros volteemos la pinza y la planchamos, entonces la curva haga el realce. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? La uniformidad del corte sí es importante. La uniformidad del corte es que cuando nosotros tenemos piezas pequeñas, venden unos accesorios que son unas prensas, ¿sí? Entonces yo cojo, lo ubico y le hago el prensado adecuado y cojo la máquina y le quito el pedacito. Hay veces que al final de trazar, de cortar, nos van a quedar partes muy pequeñas y esas partes pequeñas nos van a dar un poquito de dolor de cabeza. Entonces, de ahí radica que lo primero que nosotros debemos de hacer en el momento de hacer un corte es sacar las partes más pequeñas. Siempre sacamos las partes más pequeñas que el entero o el grosso del trazo es el que nos va a sostener a nosotros las partes pequeñas para que no se nos muevan mucho. ¿Ok? Siempre es sacar primero, hay que cortar las partes pequeñas. ¿Listo? Control de calidad en la confección en pie de máquina. El control de calidad siempre los vamos a estar viendo en la ficha técnica y en la muestra física. Siempre. La muestra física tiene que estar colgada en un sitio visible y en esa muestra física tiene que estar pegada la ficha técnica. ¿Ok? Entonces nosotros vamos en el proceso de producción, vamos a estar viendo permanentemente la muestra física y la ficha técnica
para poder nosotros hacer un proceso de confección de la elaboración de una prenda, ¿ok? En pie de máquina. Y lógicamente, cada vez que avanza el proceso de producción, entonces esa muestra física y esa ficha técnica tiene que avanzar con el proceso de producción, ¿sí? Si nosotros hacemos una producción que se encadena, entonces nosotros vamos a comenzar a hacer un proceso en cadena. Resulta que terminó en el momento en que se inició. Entonces, las primeras personas, que son los operarios, que fueron los que iniciaron ese proceso de encadena, ellos ya se lavaron las manos porque ya van a meter otro paquete para iniciar otro proceso, ¿cierto? Entonces, aquí comienza en esta parte y va avanzando hasta que termina aquí. Ya cuando está aquí, ya el producto está terminado de máquina. Entonces, de ahí ya cogen todo el paquete y se lo llevan a un departamento que se llama de terminación, donde ya cogen y le hacen los ojales, le pegan los botones, donde cogen y le recortan las hilachas, le quitan los stickers que nos indicaron que todo estaba muy bien hecho. Ellas en el momento de quitar los stickers están revisando que todos los stickers coincidan. En el momento que no coinciden, entonces inmediatamente esa prenda la dejan aparte. Se paró el proceso de terminación de esa prenda, ¿sí? Y eso implica en que posiblemente se puede parar todo el proceso de terminación de toda la producción. ¿Por qué? Porque ya tenemos que comenzar a verificar qué pasó en el proceso de producción, dónde estuvo el control de calidad con respecto a los stickers para que cuando comenzaran a unir cada una de sus partes coincidieran, ¿cierto? Y mirar a ver si se puede o no se puede sacar ese producto al mercado, ¿sí? O si lo podemos sacar al mercado y venderlo como segundas o como, se dice segundas, es una palabra adecuada, o como un proceso mal elaborado, una prenda mal elaborada, por eso es que nosotros conseguimos prendas tan baratas por ahí en el mercado, porque tienen que tener algún requeñeque, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta. Describa las especificaciones técnicas a revisar con margen de costura. Bueno, se deben de describir que tejido de punto, pues que yo le di 0.25 o 0,75 de costura, que es un tejido plano que le di 1 centímetro de costura, ¿cierto? Debemos de describir. Pero el proceso de los márgenes de costura o los aumentos de costura inician desde el momento en que yo inicio a hacer el patrón. Los tipos de costuras y tipos de defectos. Tipos de costuras. Entonces nosotros tenemos un calibrador de costuras donde nos dice cuántas puntadas hay por pulgada. Entonces, en la ficha técnica, entonces resulta que el señor dice que tiene que haber 20 puntadas por pulgada. ¿Listo? Entonces, el señor coge el calibrador, se lo pone al pedacito de 1 pulgada y ahí cuentan las costuritas. Entonces, ahí se da cuenta si o no está cumpliendo con los parámetros que la persona exigió en la ficha técnica. Y tipos de defectos. ¿Qué tipos de defectos se pueden presentar ahí? Que las costuras no estén rectas, ¿cierto? Que la tensión de la máquina implicó en que soltó por encima o por debajo el hilo. Entonces, todo este tipo de defectos que quedan en el proceso de la producción indica que esa prenda no se puede vender de primera. Entonces, ¿qué va a pasar como una segunda? Toca venderla más barata. Revise y valide la prenda tanto en proceso como en la terminación. Como les digo, en el proceso, desde el momento que nosotros iniciamos, desde ese momento, nosotros tenemos que comenzar a validar el control de calidad hasta la terminación. De vez en cuando nosotros pasamos por la máquina fileteadora. La basura de la máquina fileteadora se debe sacar todos los días. No podemos dejar y no se debe dejar el recorte de la fileteadora ahí en la caneca. Todos los días nosotros la botamos, o la chica que está, o el chico que está en esa máquina, el operario, la bota. Entonces yo cojo, meto la mano, saco un puñado y ahí en ese puñado yo veo los recortes. Si está recortando o no está recortando más de la cuenta. Si yo cojo una prenda y le quito en la máquina fileteadora
le quito 0,25 milímetros, pareciera que no fuera nada, ¿no? Pero si yo multiplico 0,25 milímetros por 4 partes, que son un delantero, una espalda, otro delantero, otra espalda, entonces 0,25 milímetros por 4 serían 1 centímetro. Entonces implicaría que la prenda me está quedando 1 centímetro más chica de la curva que yo realicé para comenzar a hacer el proceso de producción. Entonces, ese es un proceso en el cual yo tengo que estar verificando y coger las tiritas o la hilacha que hay ahí y que esté derechita. Generalmente la hilacha escasamente debe ser que la máquina fileteadora en el momento de filetear se coma entre 1 y 2 milímetros máximo, preferiblemente 1 o que solamente recorte toda la pelusa, no más. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, ahí nosotros estamos cumpliendo con unos parámetros de calidad y revisando que la máquina esté trabajando bien permanentemente. Las máquinas, las agujas, pareciera que no, ¿no? Pero las agujas tienen un desgaste y ese desgaste hace que la aguja pierda el largo de la aguja como tal o que la punta de la aguja comienza a volverse más chata, ¿sí? Entonces, la fricción que hace, háganlo como por experiencia y se dan cuenta. Cojan un pedazo de materia prima, ojalá de pronto gruesita, delgada también, y den una costura larga en un pedazo de tela. Y toquen la aguja y verá que la aguja les va a quemar el dedo. Ustedes sienten el y el quemón en la aguja, en el dedo. ¿Por qué? Porque la fricción de la aguja con la tela, la aguja se calienta. Entonces ahí implica el hecho de que cuando nosotros utilizamos hilos, que es un insumo y que tiene mucho poliéster, y comenzamos a hacer la costura y nosotros comenzamos ya a adquirir más experiencia y a soltarnos más con la máquina. Entonces, cuando la aguja se calienta, ¿qué pasa con este hilo? Pues que el hilo se va a cortar. Se calentó la aguja y el calor trozó el hilo. ¿Por qué? Porque el hilo es de poliéster. Entonces, eso es lo que pasa con los hilos de poliéster también. Que en el momento de elaborar la prenda, los hilos pueden estar, como cada rato se pueden estar reventando la hebra. También puede pasar en el proceso de plancha, que en el momento que plancha, la temperatura es muy alta, entonces la plancha se lleva el hilo. Y ahí, entonces cuando la persona se lo pone, pues, se desbarata literalmente. Listo para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? De ahí radica, vuelvo y repito, el control de calidad. Que la puntada sea la adecuada, que la tensión sea la adecuada, que no vaya a estar suelta la puntada por encima, que no suelta la puntada por debajo, que el ancho del pespunte de aquí, del orillo hacia adentro, sea el mismo, que no vaya a quedar un poquitico así, nada, todo tiene que quedar perfecto. Control de calidad en los terminados. En los terminados es donde la gente que está en ese departamento se da cuenta si lo que se hizo en ese proceso de producción quedó bien o quedó mal. Porque ellos son los encargados ya de verificar y hacer el control de calidad total de todo el proceso, desde que se inició hasta que se terminó el proceso de producción. Entonces ahí comenzamos a ver. Entonces hay, por ejemplo, un proceso que pasa mucho, con mucha frecuencia, es que las camisas queda un delantero más largo que el otro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué queda un delantero más largo que el otro? No es porque se le haya cortado, no, y que en el momento de corte quedó así. Es por el momento de la producción, que la persona tensó un poquitico más y al tensar, entonces implicó que un delantero queda más largo que el otro. ¿Ok? Entonces lo pueden estar devolviendo y hay que coger, desbaratar el dobladillo, recortar un poquitico, volver a hacer el dobladillo y eso es una retroalimentación que nos vamos a perder tiempo y plata. ¿Listo? Bueno, eso es lo que hace. Describa las especificaciones técnicas y de revisión a cumplir en la plancha. Las especificaciones técnicas vienen en unos stickers que nosotros pegamos en el momento en que estamos fileteando, ¿cierto? O por la parte interna, donde nos dice cómo se debe lavar la prenda.
¿Con qué temperatura debemos de lavar la prenda? Recuerden que las máquinas lavadoras y vienen con dos entradas de agua, ¿no? Casi es muy raro a las personas que tienen en las dos entradas para que le entre a la máquina lavadora agua caliente y agua fría, ¿sí? Entonces tienen dos entradas. Por un lado le entra agua caliente y por otro lado le entra agua fría. Entonces yo mezclo para que el agua caliente y el agua fría se mezclen como cuando uno se está bañando y el agua no sea tan caliente para que el agua no dañe la materia prima como tal, ¿cierto? Entonces ese es un factor. También recuerden que las máquinas lava- eh, lavadoras de torre, viene la lavadora en una parte y la parte que exprime o la secadora está en otra parte. La máquina lavadora, para que funcione la secadora, tiene que funcionar con temperatura. Y la temperatura puede ser con temperatura producida por energía o con temperatura producida por gas, ¿cierto? Entonces, esa temperatura y la velocidad con la que gira es la que seca. Pero cuando me pongo la prenda, está más chica, porque esa temperatura hace que se encoja la prenda. Entonces, ténganlo en cuenta. Por ese motivo, como que no. No, sí se consiguen, pero ya no es como mucho boom el hecho de que yo pueda sacar seca la prenda de la máquina lavadora para ponérmela. Entonces sí, ya eso ya pasó a otra historia. Pero recuerde que en ese momento, para cumplir con todos los procesos de empaque y plancha, ahí va la información. En un sticker donde dice la temperatura que debe tener la plancha para poder planchar. ¿Qué tipo de jabón debo utilizar para lavar esa prenda? ¿Cierto? Si debo o no utilizar blanqueadores, ¿ok? Eso está ahí. El empaque y el embalaje. El empaque, generalmente, el empaque de las camisas, por ejemplo, debe ir en una chuspita que debe ser como para que la camisa casi que coja y entre perfecta, que no quede muy ancha la chuspa, ¿no? Bueno, el embalaje. ¿Cómo se acomodan las camisas para, o sea, cuello para abajo, cuello para arriba, cuello para abajo, cuello para arriba? ¿Cuántas camisas debo utilizar o meter en una caja para que las camisas no se me vayan a deformar los cuellos en el momento del embalaje? ¿Sí? ¿Cuántas cajas debo yo de acumular una sobre otra? Yo no puedo coger y meter 20 cajas ahí porque sí, porque el peso de las cajas de arriba me están dañando la terminación de las prendas de las cajas de abajo. Entonces debo tener en cuenta cuántas cajas debo de almacenar para poder que la prenda no se vaya a deformar. Hasta ahí vamos bien. Y realizar la validación. O sea, entonces ahí ustedes deben de decirme el proceso de plancha de pronto en esta evidencia, el empaque y el embalaje, cuántas camisas nosotros debemos de guardar en una caja y cuántas debemos nosotros de almacenar, una sobre otra. Realizar una validación. Registre los aspectos anteriores en una presentación acompañada con registros fotográficos, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Donde se pueda apoyar de las fotografías de las actividades anteriores, en las que se pueda apreciar los resultados de la revisión y la validación de la prenda, en cada etapa de cada uno de sus procesos. Las fotografías deben de ser claras y mostrarse conservando el orden del avance del proceso de producción de la muestra. Entonces, como ustedes tienen fotografías de evidencias anteriores, las pueden utilizar para que presenten esta evidencia. Y entonces lo van a plasmar en un PowerPoint, ¿cierto? Y ahí van a poner todos los aspectos indicados en esta presentación, los aspectos que están pidiendo ahí. Los lineamientos generales para la entrega de la evidencia, producto a entregar, presentación, simulación de proceso productivo con parámetros de calidad. Recuerde que este es presentación, simulación de procesos productivos con parámetros de calidad. ¿Ok? Donde quiere decir que ustedes de pronto esta información la pueden buscar y la van a encontrar. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta, porque es un proceso de simulación. Formato, presentación en PowerPoint. La extensión debe ser libre. Para el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente
y acceda al espacio Simulación de procesos productivos con parámetros de calidad de la guía y aprendizaje número 6 de la competencia número 290601216, actividad y aprendizaje número 1 y la evidencia número 6. Con esta evidencia, que es simulación de procesos productivos, estaríamos nosotros dando por finalizada la guía número 6. Bueno, con respecto a todo lo que va o es de la competencia técnica, ¿cierto? Aquí ya tiene que ver inglés, ¿cierto? Y inglés, continuamos con inglés, ¿ok? Inglés, listo. Continuamos con inglés. Y aquí entra actividades de aprendizaje de la competencia de actividad física. Y van a entrar a ver ustedes actividad física. Termina inglés, en esta guía van a ver actividad física, ¿cierto? No sé cómo será el proceso de la actividad física, pero ahí lo van a ver. Y ahí ya, en este caso, ya la semana entrante, con la ayuda de Dios, ya nosotros estaríamos comenzando la guía 7. Con la guía 7, que la vamos a iniciar, yo les voy a socializar un video de una entrega de, de una chica que hasta la fecha ha sido como de los mejores, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y con base a ese video que yo les voy a mostrar, entonces para que ustedes comiencen a enfocarse a el producto que ustedes tienen que entregar para terminar la etapa lectiva. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicas, con respecto a la evidencia del día de hoy? Vanessa. Jennifer, Sí, tú. Cuéntame, instructor. Vanessa. No, profe, yo lo escuché y pues hasta ahora yo me he estado poniendo al día y aquí estoy viendo lo de la guía y sí, con esa ya se terminaría. Yo incluso estoy aparte tomando clases de costura porque sí me Sí. ha dado un poco duro el manejo de la máquina, la verdad. Bueno, es que la información que se pasa no es igual de la parte presencial a la parte em, virtual, ¿cierto? Claro, Porque, sí, porque yo pienso que para la virtualidad, cada aprendiz ya debe traer ese cheat, ya lo debe traer ahí metido. Ya tiene que saber exacto. el proceso de cómo se elabora una prenda, ¿sí? Pero sí hay mucha autoformación que se puede buscar y con esa autoformación yo puedo salir. Eh, yo les compartí a ustedes unas bobaditas por ahí que son importantes que las vean. Cómo se elabora una chapeta de una camiseta, cómo se elabora un cuello, ¿sí lo vieron? ¿Sí? Cómo se pega una portañuela, cómo se hace. Todo eso está clarito ahí, para que lo tengan en cuenta. Revíselo, que esa información es valiosa. Y con esos enlaces, como eso está en, en una página que ustedes, yo creo que casi todas la conocen, entonces ese enlace que ustedes abren los va a llevar a otra parte y se va a hacer una cadena, ¿no? De un proceso en el cual se inicia y se puede terminar la prenda en su totalidad, ¿cierto? O lo lleva a otra forma de hacer esa parte de la prenda como tal. ¿Listo, chicas? Bueno, preguntas. Vanessa, ¿quién era Vanessa era la que me iba a hablar, ¿cierto? Sí, instructor, tengo una duda. La evidencia dice que tomemos 2 muestras de lo que ya hemos realizado en las evidencias anteriores, Sí, pero señora. no sé si escuché en la descripción de esta evidencia si había que hacer como una simulación en cantidades. Sí, ustedes lo pueden hacer como quieran, ¿no? Eh, O se puede individual, seis, o sea, conforme a la muestra que tenemos. sí, yo creo que sí. Recuerde que una producción en cantidad es una docena, ¿no? Entonces, cuando uno va
va uno a un almacén, dice, ¿cuánto vale un par de medias? Vale tanto. ¿Cuánto vale una docena? Se supone que cuando yo compro un par de medias, pues como es al de tal, entonces me vale. Si yo compro una docena, entonces ya el costo ya comienza a bajar un poquito, ¿no? Si compro 2 docenas, baja un poquitico más. Entonces, una docena ya se puede considerar que es cantidad, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Recuerde, cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, me lo están diciendo, pero me lo dicen, pero me están martillando ahí permanentemente porque tengo una cantidad de dolores de cabeza que ustedes, por Dios santísimo, no se imaginan con todo este proceso del seguimiento, ¿cierto? Entonces, mañana tengo que ir a Indumil, en Bogotá. Indumil es donde hay un sitio donde hacen balas y hay otro sitio donde hacen armas. Y ahí tengo varios aprendices que tengo que hacerle seguimiento. Hay un aprendiz que me dice que tuvo un accidente, ¿sí? Y dejó de ir a la empresa. Entonces, mañana tengo cita allá para ver qué es lo que está sucediendo con el aprendiz. Y a ver el aprendiz qué me dice, porque, o sea, o le terminan el contrato de aprendizaje o continúa. Entonces, eso es un dolor de cabeza que ustedes no se imaginan. Cuéntame, Norma Costanza. Profe, esto con respecto a calificaciones, ¿su merced ya ha hecho calificaciones o no? Estaba haciendo calificaciones el domingo y se me cayó la página y no sé si fue con Norma Costanza que le llegó la notificación de una o dos calificaciones en Sajuna, ¿cierto? No recuerdo si fue con usted, Profe, creo yo que he es. cargado como más de 10, 12 actividades técnicas. Las tengo ahí para calificar. Vea, yo mañana tengo que meterme a Sofía Plus, perdón, a Sajuna a continuar evaluando, sino que la plataforma está, no, o sea, ya está funcionando mejor, pero de pronto se cae, ¿sí? De pronto se cae. Esta página Sí, claro, me ha compañero. dado, me ha dado dolores de cabeza porque esta página no me está guardando ahora los videos, ahí me tiene. Ya los videos llega y me llega un correo dentro de 8 días o 15 días que me dice que el video de esta página, de esta sesión del día de hoy, fue borrado. Entonces, no sé qué es lo que está sucediendo con respecto a este tema de, de lo que se maneja en el SENA, que nos está ocasionando a todos dolores de cabeza. Sí, eso le comento. Listo, Norma Constanza, pero no te preocupes que eso, en el momento que se termine ya esta guía y sobre todo la fase, debe quedar la fase completamente evaluada. Pues es fácil porque, vea, Vanessa, Norma Constanza, Tatiana, Jennifer, Alba Janet, son como 2 o 3 más y no, y fue todo. ¿Sí? Yo creo que Profe, pues por eso la asistencia preguntaba precisamente. la asistencia de ustedes es poquitica, ¿no? Pónganle que sean 10, sí, que sean las que se van a terminar de certificar o se van a certificar en la etapa lectiva. Son muy poquiticas. Sino que para verificar a Norma Costanza, tengo que verificar todas las que están todavía activos y activas en Sajuna, ¿sí? Que aparecen Sí, todavía claro, yo compré. como unos 35. Entonces me toca revisar uno por uno. Sí, eso es. Entonces, en ese momento, cuando uno dura mucho tiempo en la página y se demora un poquitico mientras uno revisa una actividad y, por ejemplo, un documento de PDF que envían, entonces yo me pongo a leerlo y resulta que son varias páginas, ¿no? Cuando termino de leerlo, ingreso a continuar la calificación. Entonces, como me demoré en ingresar, entonces la página se me cayó, ¿ok? Y tengo que otra vez volver a ingresar. Eso es Norma Constancia, ¿ok? Pero Dale, ustedes, de profe, verdad que sí, nos. Dime. dale, profe, sí comprendo, sino que pues la verdad hay unas actividades que hice hace más o menos un mes antes del que estamos hablando y pues Sí, también eh, por eso quería pues hacer pues la solicitud, ¿no? Pues de todos modos, a pesar de que estamos atrasadas y eso, yo comprendo que su merced está haciendo evaluación pues a otras fichas y tiene otras funciones y eso,
pero pues a nosotros también nos sirve que nos vaya calificando para que después no tengamos de pronto problemas al finalizar o cualquier otra cosa. No, no los van a tener, créame que no los van a tener, nueva constancia, pero sí tienes toda la razón. ¿Ok? ¿Listo? Listo, profe. Sí. Bueno, bueno, entonces dejo de grabar. Detener grabación.